Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal El Rincón de la Locura. Hoy nos presenta la plática El abuso de la pandemia con la doctora Raquel Preciado. ¿Ha abusado de nosotros y de nuestra vida la pandemia? Es la pregunta que hoy vamos a contestar junto con la doctora Raquel Preciado y el grupo de El Rincón de la Locura. Bienvenida, Raquel. Estás en tu casa. Bien, soy Raquel Preciado, me da mucho gusto conocerlos. No sé quién es cada quien, pero pues sí veo un poquito los nombres, ¿no? Aaron Gorenstein, Para servirte. Anita, otra Raquel. No veo Hola, más mucho nadie. gusto. Ahorita a ver cómo le hago para verme. Ok. Y Jacobo Ruttmann. Jacobo Ruttmann, exacto. Mucho gusto, Max, Raquel. que no se ve. Bienvenida al Rincón de la Ahí está. Locura, que es nuestro canal de YouTube, Ok. donde tratamos los Encantada. temas de actualidad en lo que está pasando en este momento, Ok. para mantenernos informados dentro de este mar de desinformación que son los medios y las redes sociales. Así que es Bueno, pues me tu encanta, micrófono. me encanta lo que hacen. Hablé algunas veces con Anita y sí, ella me preguntó qué hago y yo le dije que yo trabajo. Yo soy psicoterapeuta desde hace muchísimos años, mejor no digo cuántos, van a averiguar entonces cuántos años tengo. Mejor que se queden en cuántos años me veo, más fácil. Eso. De todas maneras, de los últimos 30 años he estado trabajando en violencia, en abuso. En toda mi carrera profesional me di cuenta de que existía mucho abuso y tenía que trabajar con muchas mujeres que lo sufrían, pero bueno, no lo había visto como tal, nada más empoderábamos a las mujeres, ¿no? Entonces, hablando con Anita y diciéndole más o menos lo que hacíamos, me dice, ¿tú podrías hablar algo que pueda ayudar a la gente con la pandemia? Y le digo, claro. ¿Por qué? Porque yo considero que la pandemia ha abusado de las personas que vivimos en este mundo. Ha abusado de tal manera que ha causado mucha ansiedad, muchas depresiones, muchas angustias. Los miedos están a la orden del día. Gracias a Dios, con las vacunas ya comenzó esto más o menos a progresar, pero es igual que el abuso de una persona sobre otra, de una persona cualquiera, puede ser mamá, puede ser hijo, puede ser papá, puede ser jefe, puede ser quien sea. Siempre hay personas que manipulan, que controlan con la intención de someter. Yo sé que la pandemia no es una persona que puede tener conciencia y tener la intención de someter, pero hace exactamente igual. Y las cosas que suceden en el ser humano que es sometido con la intención de someterlo, muchas veces ni se da cuenta, pero sufre las mismas cosas que estamos viendo en la población a través de esta pandemia. Yo le quiero echar un cuento que probablemente ustedes ya conocen, el cuento que tiene muchísimos años, el famoso cuento de la peste. La peste va por un pueblo, yo lo conozco como un cuento judío, pero no sé si será judío o no, pero es de hace muchísimos años, cuando existía la peste, ¿no? Pasa por un pueblo y le dicen, ¿a dónde vas, peste? Dice, yo voy al otro pueblo. Dice, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a matar 5,000 personas. Ok. Después de una semana, de un mes, regresa y le dicen, ¿y de dónde vienes, peste? Dice, del pueblo. Dice, pero es un mentiroso, dijiste 5,000 y mataste a 60,000. Dice, ¿cómo? Yo maté a 5,000, los demás se murieron de miedo. Y esto precisamente es a lo que yo voy. Nos mata el miedo. El miedo baja nuestro sistema inmune. El miedo nos causa ansiedad, el miedo nos causa angustia. El miedo puede llegar a deprimirnos. El miedo puede hacer lo que quiera con nosotros. Y la pregunta es, bueno, Raquel,
Ok, nos causó miedo, ¿y ahora qué hacemos? Ok, al rato yo les puedo decir lo que podemos hacer. Si quieren, voy ahorita y después sigo otras cosas. Ustedes díganme, y si tienen alguna pregunta, por favor, pregúntenla. El miedo causa ansiedad, básicamente. Ya saben más o menos lo que es la ansiedad. O sea, si no sabemos lo que va a pasar y tenemos miedo, tenemos una situación física que es de ansiedad, nos late, y el que ha sentido la ansiedad no se lo tengo que explicar. El extremo de la ansiedad son ataques de pánico, lo cual, créanme que en mi consulta telefónica, básicamente, recibí a la mitad del año pasado, no sé cuánta gente que me hablaba por ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad que eran ataques de pánico. Un ataque de pánico se puede sentir que la gente se muere. Y estaba pasando por el lockdown. O sea, enciérrate, te puede matar esto, no debes de salir, y una serie de cosas en que no entendíamos. No entendíamos por qué hemos tenido influenza, por qué hemos tenido otras enfermedades y nunca nos pasó, ni siquiera por la cabeza, que esto iba a ser algo que nos iba a hacer tanto daño. O sea, al principio dijimos, no, pues al rato puede ser, no me pongo el tapabocas, sí salgo, me quedo, no veo a los nietos y los veo. Y al principio estábamos mucho más ansiosos. Yo creo que ahorita como que aceptamos la situación aunque estemos mal. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Bueno, en primera instancia, al miedo se le combate enfrentándolo. ¿Qué quiere decir enfrentándolo? Yo le cuento mucho a mis pacientes que una vez estando en Canadá, literal, fui a un bosque y habían osos, ¿no? Y yo pues ni sabía, y me dice el guía, me dice, ah, mira, te puede aparecer un oso. Yo estaba como en el jardín. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿de qué hablas? Y me dice, sí, pero no te preocupes, te trepas sobre la mesa y le haces, ¡ah! ¿Qué me hablas? Me dice, sí, él se va a asustar y se va a ir. Y lo uso mucho, porque de verdad nosotros somos los que corremos, nosotros somos los que nos asustamos. A veces hay que voltearse y decir, a ver, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué debo de hacer para protegerme? Entonces, yo les digo mucho a mis pacientes, sienta el miedo ahí al lado y háblale. Yo, ¿a qué, cómo? ¿A qué cosa voy a sentar? No, háblale. ¿Qué quieres de mí? El miedo es algo intangible, es algo nada más que existe porque estamos hechos básicamente de algo que se llama el cerebro reptil, que es el primer cerebro de cualquier animal, ¿no? El cerebro reptil se basa en miedos. Huye, paralízate. Un animal que ya lo agarró un león, se puede hacer el muerto y el león no se lo come. ¿Cuántos de nosotros, si vemos una serpiente o un perro que nos ladra, nos paralizamos y no nos hacen nada? Bueno, con respecto al miedo, además de paralizarnos, que nos paraliza, lo que podemos hacer es, primero, enfrentarlo, que es de las primeras cosas que podemos hacer, y luego comenzar a ver cómo se traduce ese miedo. Y una de las cosas que nos viene más a la cabeza es, estos pensamientos negativos, me va a pasar. Tengo fiebre, debe ser que tengo corona. Estoy tosiendo. Todos los pensamientos negativos. Y si me pasa, ¿a quién le dejo lo que tengo? Ya hice mi testamento. O sea, que estos pensamientos terribles, ¿no? ¿Qué hacer con los pensamientos negativos? Hay en Qigong hay un ejercicio muy lindo que es mover las manos, ¿no? Así, y luego así, y luego así, hasta que ya se pase el pensamiento negativo. O podemos tener una palabra, o sea, el pensamiento negativo no se va a ir, a menos que le pongamos otra cosa allí. Podemos poner una palabra. Yo uso una, y la uso mucho, porque esa palabra no tiene ninguna connotación. Es gracias.
Pero gracias no es para ver gracias a qué, que yo hago, que yo como, que yo tengo. No. Gracias, 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 gracias. Hasta que se va el pensamiento negativo. Tiene que irse, porque no hay nada que lo está alimentando. Otra de las cosas que podemos hacer con la ansiedad, por ejemplo, es caminar, pero poniendo atención en nuestra respiración. Y si no estamos caminando y estamos en la cama o estamos sentados y tenemos ansiedad, concentrémonos en la respiración, porque eso ya significa que no nos concentramos en otra cosa, nada más en como quieran respirar, 4, 4 y 8, como la quieran hacer. Pero concéntrense en la respiración. Si caminan mejor, se van tranquilizando y tranquilizando. Esa es como la primera parte de que cómo hacer con los miedos y la ansiedad. O sea, con la ansiedad es muchísimas maneras que tenemos para manejar la ansiedad, pero con rituales. O sea, el ritual que le dije de la respiración, hay muchas meditaciones. Yo no digo que haga meditaciones, porque una persona que está ansiosa, siéntanla a meditar y no puede meditar, pero sí puede caminar y sí puede respirar. Entonces es más fácil. O sea, si respira y respira, a los 15 minutos de respirar ya te dormiste o ya se te pasó. Este ejercicio de Qigong es lindísimo y no es nada difícil, nada. Y a mí me encantan las cosas que son como chinas, ¿no? Chinas o no sé, asiáticas. Y el Qigong, esa parte sí es linda. Bueno, hasta aquí tienen algún, estoy hablando yo sola, si tienen alguna pregunta me encantaría. ¿Sí se ha entendido? Sí, doctora, a ver, yo tengo una. A ver. Perdón. El asunto del confinamiento a raíz de la pandemia, combinado con todas las crisis que ya lo acompañan hoy en día, nos hace sentir que estamos a merced de. Claro, Esa es la parte del abuso de este asunto. Claro, claro. Yo te estoy diciendo cómo salir. Tu pensamiento negativo es, me voy a morir, me va a dar. Si salgo, voy a traerlo a la casa. Se lo voy a pasar a mi mamá, mi hijo va a saludar a su abuela y se lo va a pasar. Hay 1000 pensamientos negativos. Hay 1000 temores. Pero hay también cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay doctores en inmunología dicen lo contrario a lo que nos están diciendo. Dicen, no te quedes encerrado, necesitas el sol. Y claro, por ahí te dan el D3 o no sé qué, la vitamina D. Sal al sol. ¿Qué pasa con el sol? Aparte de la vitamina D, el sol, según los expertos, yo no soy, yo estoy repitiendo lo que he leído los expertos, ¿no? El sol tiene rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas matan el coronavirus. Totalmente comprobado. Y nosotros estamos encerrados. Bueno, sal al sol. No veas a nadie, pero sal al sol. Sal a un lugar que haya aire. El aire también revitaliza. Pero si te quedas en la casa, encerrado, y si no te puedes mover, por ejemplo, otra de las cosas bien importantes, moverse. Vamos a decir que la persona no se puede mover, pero puede mover un dedo, otro dedo, las manos, los pies para adelante, para atrás. Puede moverse algo. Yo no sé si ustedes habían comprobado, no les estoy diciendo cuántos míos, comprobados que si la persona hace ejercicio en la tercera edad, aminora aminora la falta de memoria, pues. Como que le da un poco más de memoria. No les digo que si no tienen una alberca, vayan a una alberca porque no la tienen, pero pueden caminar. Pueden salir abajo a la calle y tantito caminar cuando hay sol, a un parque.
No les digo que vayan con gente a un parque. Esto es con respecto al medio ambiente. O sea, estar encerrado, como tú estabas diciendo, Aarón, es realmente dañino. Porque primero, no estás oxigenando bien. Segundo, estás enclaustrado. Tercero, no siempre tiene cosas que hacer. Y eso, por ejemplo, es importante. ¿Qué hacer en el confinamiento? O sea, estoy confinado, no tengo nada que hacer. Estoy con nadie, estoy solo. ¿Qué hago? Pero, por ejemplo, hay una contradicción entre lo que esto que tendríamos que estar haciendo para mantener un nivel de sanidad aceptable o una cosa así, contra las noticias con las que estamos bombardeados constantemente. No salgas, quédate en casa, quédate seguro. O Sí, sea, sí, yo no. ahí es donde esto es lo que nosotros queremos tratar Aarón, de entender para ser orientados tienes de toda manera la sana. razón. Yo no estoy diciendo lo contrario, escúchame bien. No, no, no. Yo no estoy diciendo que no te quedes en casa. Tú puedes salir a un parque y estar en casa. ¿Qué quiere decir? Estás cuidado. No es, o te puedes bajar a tu jardín y caminar tantito en tu jardín. La cosa es tomar el sol. No quiere decir que abraces a tus hijos y a tus nietos, a lo mejor con la misma sana distancia y la mascarilla, puedes decirle hola. La comunicación no puedes verlo, pero ¿qué tal hablarles? Márcales. No importa para qué. Dime, Raquel. Bueno, yo también soy psicóloga y también todas estas cosas de las que tú estás hablando yo las veo a diario, no solo con mis pacientes, sino como ellos saben, vivo con mis papás y mi papá pues tiene deterioro cognitivo, entonces lo que hemos hecho es sacarlo al jardín. Todos los días lo obligamos a salir. Y yo lo que he hecho es que con algunos pacientes con los que puedo, que están cerca de la zona, tengo especialmente una paciente con la que tengo muchos años trabajando, me la llevo o nos vemos en el Parque de la Mexicana. Y cuando nos vemos en el Parque de la Mexicana y tomamos la terapia ahí, me cuesta mucho menos trabajo que ella se comunique. Ella tiene ciertos rasgos de Asperger que le hacen tener problemas de relaciones con otras personas. Entonces, sí, el salir al parque, el salir al jardín, ayuda. En mi caso, con mi papá es una lucha constante. Pero yo también a mis pacientes les recomiendo que en la medida de lo posible salgan a caminar. Es No exacto, que salgan Raquel, con otras personas. Exacto. Que salgan a caminar, que tomen el aire, que respiren, porque sí, efectivamente, quien está en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad, quien está viviendo un estrés constante, pedirle que medite, pues no se va a poder concentrar. Para nada. Pero esta Por eso parte... yo nunca digo meditar. Digo no, caminar, digo respirar. Y concentrarnos en la respiración. O sea, la idea de mindfulness, que es conciencia plena, es vaciar el cerebro de cualquier cosa que nos esté angustiando. Y a veces ayuda. Ayuda siempre. A veces ayuda siempre. Hay que saberlo hacer. No, pero esta parte, o sea, a veces, o sea, es que me pasó como a ti, o sea, tengo pacientes que me llaman por teléfono en un estado de ansiedad que no les puedes decir, ponte a pensar, a ver, investiga qué es el mindfulness o una meditación. No, entonces hay que empezar desde... a dársela. Respira, tranquilízate, piensa en otra cosa. Lo primero, como tú dices, Raquel, es respira. Respira y respira, y si puedes caminar respirando mejor, concéntrate en la respiración. La respiración. Lo que es mindfulness es que el cerebro
esté enfocado en la respiración y no en otra cosa. Esa es su conciencia. Sí, pero eso para llegar con un paciente ansioso, llegar a ese punto se tarda uno muchísimo No tiempo. creas, Raquel, no es tan difícil, porque empiezas con respirar. A ver, Depende respira, del grado de expira. ansiedad. Claro, porque si es demasiado, Depende del grado, pues depende del grado de respire, ansiedad. claro, pero que respire un cartucho. Y de la voluntad Sí. de querer hacerlo, ¿no? Exacto, porque Ahorita vamos a hablar de la voluntad, ahorita. Porque muchos Dale. pacientes, he tenido pacientes que sí quieren salir y otros pacientes que no quieren absolutamente nada. Ahorita voy, Entonces, qué bueno es que lo me lo están difícil. preguntando, me voy a saltar algunas cosas y les voy a decir que las herramientas que tenemos para salir de una situación de abuso con personas se llama logros. Y suena muy tonto, pero es enormemente fuerte. O sea, si una persona está deprimida y no tiene ganas de pararse de la cama, y lo que le dices es, logro, puede ser pararte de tu cama. Dice, ¿cómo? ¿Es una obligación? No, no es una obligación, es un logro. Logro puede ser lavarte los dientes. O sea, que dice, no, yo me tengo que lavar los dientes y no puedo lavármelo. Pero si te lo llegaras a lavar es un gran logro. Y los logros se anotan. Si puedes anotarlo en una servilleta, en cualquier lado. Hoy logré pararme de la cama. Hoy logré bañarme. Hoy logré hacer un sándwich. Estamos hablando de gente que está muy mal, que ya está confinada, que ya perdió las ganas de hacer cosas, que no tiene qué, con quién y qué. Entonces, yo les voy a decir más o menos cuáles son las cosas que hay que hacer. Les había dicho que hablen por teléfono. Siempre que se comuniquen. No importa si no tienes ganas. Pregunta. Ayuda a otra persona. O sea, ustedes van a decir, hey, si yo no tengo ganas ni de ayudarme a mí, ¿qué voy a ayudar a otra persona? Pero el conserje de abajo puede usar la comida que a ti te sobró y se la puedes mandar. Siempre hay alguien que necesita más que tú. Entonces, pensar que eso puede ayudar a otra persona y te ayuda a ti. Ayudar a otra persona te ayuda a ti. El dar crea unas hormonas de la satisfacción, del bienestar, que combaten la depresión. Y el dar es parte de eso. Yo no estoy diciendo agradezcan, porque muchas veces en el COVID, ¿quién quiere agradecer cuando perdió un ser querido, por ejemplo? Es muy difícil. Pero vamos a decir, yo no hablo de agradecer, yo hablo de dar. De dar. Si tienes algo para dar, dalo. Si tienes una sonrisa, dala. Si tienes, siempre hay alguien que puede necesitar algo. El dar los logros es súper importante. Anotar los logros, o sea, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué he hecho por mí? A lo mejor hacía tiempo que no me hacía un sándwich. Ya me hago un sándwich. Hacer un poquitito cada vez. No ponernos en nuestra mente, voy a hacerlo. No. Sencillamente, si lo hago, lo escribo. O sea, voy a tratar de hacerlo. Porque son logros. Y los logros son, en cualquier situación de abuso, cuando a la persona le han hecho añicos y está tirada en el suelo y no tiene ni siquiera suficiente fuerza para pararse de esa situación. Comenzar con logros, pequeños logros, va haciéndole sentir que tiene más fuerza para la vida, para lo que sea chiquito. Pero tenemos que sacarlo del letargo, en donde puede estar. Otra cosa que es muy buena es reírte. Nadie tiene ganas de reírse en estas situaciones, pero si
encuentras a alguien y te ríes conversando con ese alguien, vas a sentirte muy bien. La risa es, yo no sé si ustedes conocen este caso, que pasó hace como 50 años, de un hombre que no le encontraban qué enfermedad tenía. Y entonces lo metieron en el hospital para ver si podían encontrar qué, porque no le encontraban. Bueno, estamos hablando hace mucho tiempo. Ese caso yo lo viví. No era alguien cercano a mí, pero era un caso que se vio. Y ese caso, al final de 3 meses, ¿qué hizo el hombre por esos 3 meses en el hospital? Vio un programa que yo no sé si ustedes se acuerdan, todavía de repente existe, no es la risa remedio infalible, es así como que te hacen chistosadas y te caes y te ríes nada más de lo que sucede. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa? Bueno, él puso ese programa en donde se reía porque no había otra manera. Nadie sabía lo que iba a pasar. El tipo sanó. ¿Por qué? Porque parte del sistema que tenemos nosotros, si está en estrés, en dolor, en preocupación, está dañando su sistema inmune. La compañía, la risa, el estar en contacto, el hacer cosas chiquitas. Si tienes un compañero, bueno, pues échate un juego de cartas, un juego de dominó, un juego de ajedrez, pero algo que te quite la mente puesta en una preocupación. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que puede hacer una persona cuando está en el lockdown, cuando está en el confinamiento y cuando se siente mal y cuando está encerrado? Yo les he recomendado a mis pacientes, en la medida de lo posible, que hagan manualidades, que cocinen. Cocinar es una buena. Que hagan manualidades también en algunos casos. Hay personas que tejen. Yo, por ejemplo, en lo personal también hago muchas cosas, además de ayudar a la gente, hago manualidades, y por ejemplo, para mí bueno, hago meditación y respiraciones, pero una de las cosas que a mí me hace sentir muy bien es ayudar a la gente. Entonces, en la medida de lo posible, ayudo. De hecho, empecé la pandemia dando terapia a quien lo necesitara, sin importar si podían pagar o no. Claro, esa es tu manera, pero eso no significa que otras personas no tengan manera de ayudar, aunque no... Cada quien tiene manera de... Exacto, pero puedo ayudarles, dije, con lo que me sobra de la comida, con una sonrisa, con un teléfono, con una plática. Hasta con un buenos días. Claro. Hasta con un saludo. Y hay una importantísima que no quisiera que se nos olvidara, porque es quizás una de las más importantes y las más sencillas. Estructura tu día. ¿Qué quiere decir esto? No dejes de bañarte, no dejes de tener horario para todo, pero no es a la hora que me dé la gana voy a comer, a la hora que me dé la gana voy a pasear, a la hora que me dé la gana voy a... Porque como estamos en lockdown, estructurar el día nos hace ubicarnos. Ustedes conocen el caso de la tortura rusa en los tiempos de Nikita Khrushchev o algo así. La tortura rusa era quitarle horario a las personas. No tenían ni día ni noche. Los despertaban a cualquier hora, los dormían a cualquier hora. Se volvieron locos. Era tortura. Entonces, si nosotros podemos hacer que en este lockdown podamos, de alguna manera, algo, no quiere decir a tal hora específica, pero bueno, primero sí me baño, a lo mejor me paro más tarde hoy, menos. Después veo las noticias, después me hago un sándwich y desayuno,
Pero tengo como una estructura, un ritual. ¿Qué hago? Quizás la persona que está deprimida no pueda hacer mucho de esas cosas. Podemos comenzar pidiéndole 2 o 3. O ella, si me está oyendo en este momento, que se pida a sí misma 2 o 3 cosas. O sea, por lo menos 1 hora para comer, 1 hora para vestirse. Que no se quede en pijama. La mayoría de la gente se ha quedado en pijama. No se queden en pijama. Báñense y vístanse. Es hiper importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante vestirse? Porque es la única forma que tienes de verte bien, de sentirte bien y de subir tu propio ánimo. Y de darte cuenta entre otras cosas, claro. Y darte cuenta que la vida y tú tienes que seguir adelante. Lo que pasa es que tienes que si tú te bañas y te vistes, le quitas el poder al lockdown, le quitas el poder. O sea, yo tengo poder sobre ti, yo, pandemia, te meto en un lugar y te dejo y te someto. Pero yo tengo que empoderarme yo y quitarle poder a la pandemia. Exacto. ¿Cómo le quito el poder? Bueno, yo no me voy a quedar en la casa en pijama, yo me voy a bañar, yo me voy a vestir. Entonces ya le quité el poco del poder. Ah, ¿tú querías que yo me quedara ahí encerrada? Pues ya no. Esto depende de mí. El vestirme y arreglarme depende de mí. Dime, Anita, ¿querías hablar? Sí, yo también los haría, bueno, platicaría con ellos y les haría ver lo que sí tienen, lo bonito que tienen. La gente muy grande, sus nietos, platicar, que te platique de alguna anécdota que tenga con ellos. Esta parte me gusta mucho, Anita. Yo he platicado contigo y no estoy muy de acuerdo en decirles que agradezcan lo bueno, porque cuando una persona está de luto, está en pérdida, decirle que agradezca, ¿sabes lo que te va a contestar? No, pero yo no digo agradecer, pero por ejemplo, cuando una persona está de luto, pues de alguna forma haces empatía con esa persona. Ah, claro. Yo tengo... Oye, bueno, si me permite, Sarón. Bueno, Maxito, llégale. Yo tengo un comentario y una pregunta. Yo desde que inició la pandemia nunca dejé de trabajar y nunca dejé de salir. Y en la pandemia lo que más me he encontrado afuera es mucho coraje rayando en tristeza de la gente, porque por más deprimido que esté una persona, si necesita comer, va a tener que salir a la calle a buscar la comida. Y yo estoy hablando de la gente que estamos en constante roce en la calle y ahí no hay depresión, ahí hay coraje, tristeza y mucha necesidad. Yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo me enfoqué en el lado de las personas que están en lockdown. No, Max, en el lado de las personas que han tenido que salir a trabajar. Pero créanme algo, si se han dado cuenta, casi todas las personas que han salido a trabajar se han encontrado que de repente su sistema inmune es más fuerte que el que está en lockdown. Claro. Sí, porque se enfrenta con virus de todas clases y su cuerpo tiene que enfrentarlos. Sí, pero aquí hay una situación en la que yo lo manejo, que en la calle están todos contra todos. Es un estrés y una preocupación muy, muy grande que existe afuera. Y la persona que está en lockdown, tarde o temprano le va a llegar eso. La gente que lo va a ayudar en su casa, si necesita a la gente del súper, eso está generando, eso que está pasando en la calle es lo más triste de la pandemia, porque nos ataca a todos los que estemos dentro, fuera, querramos o no querramos. Mira, yo llamo a esta pandemia una guerra que acabó con mucho más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
No que Bueno, es que es una guerra sin bombas. En las guerras que hace la gente, se encierra y se mete en su casa. Es lo mismo, nada más que no hay bombas. No hay bomba, pero hay muchas muertes. Sí, por eso es lo Se ha mismo, entre matado mucha comillas. gente. Es una guerra que ha matado mucha gente y que todo el mundo dice, me va a caer la bomba. La bomba es que te dé el coronavirus, ¿no? Y tienes Sí, pero a la razón gente, cuando es que a dices, la gente que no le ha dado el coronavirus, pero que tiene la necesidad y el estrés de estar cuidando su trabajo o enfrentándose con la gente, esa es la parte más aguda de lo que está pasando. O la gente que pero te has perdió, dado cuenta, perdón, o la gente que perdió su fuente de ingresos. O sea, independientemente de la cuestión sanitaria, existe una presión económica tremenda cuando además estamos viendo una situación ilógica en donde los precios suben y no hay ingresos y está todo cerrado. Y en esa confusión y ahí es donde se pierde mucha gente. Yo nunca dejé de salir 1 hora diario, hasta la fecha. Me hace falta el aire, me hace falta el solecito, me hace falta el café con alguien y me regreso a mi casa y trabajo desde mi casa y organicé mi vida desde mi casa. Pero es muy difícil hacer de un caso una solución universal, porque cada quien es diferente y estamos enfrentando esto de tal manera que estamos más bien confrontados todos contra todos, y eso es lo que lo está haciendo aún mucho más difícil. mira, sí es una guerra y sí estamos confrontados, pero hemos aprendido, no, a lo mejor no tú, pero la mayoría de los que han tenido que trabajar en otra cosa, a ser creativos, a ver de dónde sale. Gastamos mucho menos, muchísimo menos de lo que gastábamos antes. Sí, no tenemos, pero yo lo que veo es que, bueno, o la comunidad te ayuda o tú encuentras qué hacer. Y esta parte creativa de la persona es lo que ha dado. Lo que tú estabas diciendo, ¿quién era? Aarón, ¿no? Sí. Sí. El de salir y de ver una compañía, estás haciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo ahorita. Sí, yo sé. Salir, tomar sol, tomar aire, hablar con gente, y eso sube el sistema inmune. Y la gente no lo cree, pero sí lo sube. Sube el sistema inmune. O sea, la depresión viene también de la soledad. Y tener gente que está encerrada, como encierren a los mayores, adultos mayores. Bueno, pues los adultos mayores no tienen por qué encerrarse, a menos que sean discapacitados, ¿no? Pueden salir un rato. A menos de que no puedan, ahí sí yo no digo nada. Entonces, mi plática a los que no pueden, yo les doy herramientas. Esto que yo les dije hoy, pero vale exactamente igual para una persona que sufre abuso. Igualito. O sea, esto yo lo trabajo con personas que sufren abuso. Y se los estoy diciendo a las personas que sufren, están sufriendo el lockdown de la pandemia. Porque es igual. Pero, por ejemplo, una cosa es la depresión, otra cosa es la ira. Sí. Hay muchísima gente que está más enojada que deprimida. Muy resentida, muy resentida. No tienes contra quién irle, entonces te vas contra el gobierno. Porque no tienes contra qué irle, o sea, ¿cómo te vas a ir? Al principio yo me iba contra el coronavirus y decía esto, quién sabe quién lo trajo y quién lo manejó. Ni modo, es una guerra, ahí está. Y sí hay mucha ira, pero te digo algo, la ira es algo que puede manejar muy bien el hombre. El hombre cuando siente dolor, lo traduce en ira. Antes de sentir el dolor, él, porque le cuesta trabajo como hombre sentir el dolor, entonces siente mucha ira. La mujer, cuando siente la ira o lo que sucede, ella lo que siente ese dolor, sí cambia muchísimo. La mujer siente
menos ira, más dolor. El hombre siente más ira, porque le cuesta. ¿Qué haría un hombre con el dolor? Hundirse. La ira y el enojo es una herramienta, aunque ustedes no lo crean, para que la gente salga adelante. Sí. Estar enojado te da fuerza. Yo quisiera hacer un comentario sobre la primera parte en la que hablaste, que a mí me ha servido desde que empezó la pandemia. Vivir en perspectiva. Si yo a mi abuelo le contara cómo estoy viviendo la pandemia desde mi casa, etcétera, se muere de la risa. Claro. Lo que él tuvo que pasar viniendo a América y sin el idioma, etcétera, se muere de la risa. Entonces, una de las cosas que a mí me ha servido es ver la perspectiva. Mira, no es que me compare, pero ver lo que otras personas están pasando y han estado pasando y te voy a desde que decir el mundo cuál es la mundo y lo que diferencia. actualmente sucede. Todo el mundo ha puesto eso, o sea, nuestros abuelos. Pero mi papá se murió a los 100 años, él vivió la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todo. Él, cuando fue la primera vez a Panamá, como ustedes sabrán, yo no tengo acento mexicano, entonces soy de Panamá, y él fue 2 veces. La primera vez, él fue porque iba a ir de ahí, saltar a Estados Unidos, y de repente ya no pudo para ir a estudiar, entonces tuvo que hacer algo para regresar a Israel. Él nació en Palestina. Y entonces se puso, como él tenía un diploma de la Gimnasia Real y muy así pomposo, lo puso. Y entonces, ¿qué es? Un boticario. Y vendía, en ese tiempo, pues se pueden imaginar que no había mucha medicina, ¿verdad? Entonces vendían cosas que hacía la gente y qué sé yo, no sé qué. Pero él se reía de esas situaciones. Yo creo que nosotros lloraríamos. Sí. Y estoy de acuerdo contigo 100%. La gente de antes era como más resiliente, más fuerte, más creativos. Salían a la calle con un trapo, con unas corbatas y lo vendían. A ver, ponga uno de No tus tenían hijos tiempo con de unas quejarse. corbatas. ¿Ah? No tenían tiempo de quejarse. No ¿Cómo? tenían tiempo de deprimirse. ¿Cómo yo estoy de acuerdo contigo. Cuando oíamos las historias de los que vinieron acá, agarraban corbatas y salían a vender corbatas, brasieres, y salían a vender brasieres. Y no Lo que hablaban sea. el idioma. Exacto. Ni el idioma. Entonces, manejar un poco la perspectiva nos ayuda mucho. A todos. Tienes razón, pero no arregla nada. ¿A qué Bueno, te ayuda? Vamos a decir que te ayuda en decir, mi papá se hubiera reído de esto, pero tú no te estás riendo, porque tú tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagar un coche, tienes que pagar la comida de tus hijos, la escuela. Sí, pero como si lo tomas como ejemplo, entonces te dices, no me voy a deprimir, voy a pagar todo eso y voy a salir adelante. No, voy a ser creativo, voy a ver cómo lo hago. Exacto. Me reinvento. Me reinvento, usaste la palabra. A ver, Raquel. Me reinvento. Raquel, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio que por deformación profesional lo hago, porque ahorita, ¿qué va a pasar en los próximos 1 mes, 2 meses, 3 meses, con todo lo que vamos a empezar a vivir o ya estamos viviendo, que se llama la vacuna? Después de estar oprimidos, diría la palabra, en el coronavirus, de repente nos vamos a sentir muy libres porque ya tenemos lo que creemos que va a ser esta protección. ¿Qué va a pasar si en realidad no sucede esta protección? ¿O qué va a pasar si vamos a abusar de esto que creemos que es una protección y una solución nueva? A mí me preocupa un poco esto. ¿Qué va a pasar en 3 meses, 2 meses de hoy? En México, en otras ciudades, en otros países, se han visto cosas
se destrampan y deben de volver a caer. ¿Qué va a pasar? ¿O qué opinas que puede llegar a pasar? Mira, con respecto a que la vacuna te vaya a hacer sentir un poco más tranquilo, sí, ya se ve que estás un poco más tranquilo, porque el miedo que te está infligiendo tanto la televisión como la gente, como todas las noticias, se ha bajado, se ha minorado un poco. Entonces, hay menos sentimiento de que me muero mañana, algo me va a pasar, que eso era lo que nos estaba pasando. Vamos a tomar la vida de a poquito y te voy a decir por qué yo pienso. La mayoría de la gente perdió mucho dinero. Por lo tanto, volver a tomar una vida como la que teníamos antes va a ser, no te digo casi imposible, pero pues en un 75% menos. ¿Qué quiere decir eso? Pues hacer las fiestas de 1000 gentes ya no las vamos a hacer. Vamos a hacer fiestas más chicas. Y no porque nos acostumbremos, porque ya no tenemos para gastar esas cantidades, o ya no queremos gastarlas, o ya vimos que podemos no gastarlo. Comprar ropa como la comprábamos de lo que ya no lo vamos a hacer, porque ya aprendimos a usar lo que tenemos. O sea, sí hemos aprendido en esta pandemia a que el tiradero que teníamos antes ya no va a ser. Yo me acuerdo cuando una persona, una niña de 25 años que conozco, me dijo que había comprado una blusa de $1,250. 25 años. Ya no lo va a hacer. Ahorita ya no lo va a hacer. ¿De cuándo lo va a hacer? ¿Perdón? ¿Quién sabe? Yo creo que mucha pero gente no ahorita, sí tomando. no ahorita, Anita, no ahorita. Raquel, a mí me acaban de pedir una boda para agosto de 500 personas. Hay Serán mucha menos, gente que sí, pero serán menos. serán serán sí, menos. va a ser menos. Porque ya no tenemos, o sea, ya la gente no se va a prestar para hacer una boda de esa cantidad. Ya voy a decir, si puedo hacer una más chica, la puedo hacer. Ojalá todos hagamos conciencia. Mira, me estabas preguntando qué va a pasar. Lo que llaman la nueva normalidad no va a ser nunca, aunque fue nada más un año, el mundo igual. No, nunca. Se perdieron muchísima gente. Pero yo no me refería un poco qué va a pasar si volvemos a lo... Yo a lo que me refiero es que la gente se puede llegar a frustrar por sus expectativas de lo que ahora ya va a poder hacer, pero ya no lo va a poder hacer por algo que estás diciendo. La mayoría de la gente ya no tiene el dinero para hacer. Entonces ahora del miedo vamos a pasar a la frustración. De la frustración al enojo, al insulto con el de enfrente, porque vamos a estar frustrados. Eso es lo que a mí me preocupa, que nos volvamos unos locos. Pero también nos vamos a enfrentar con la realidad. O sea, por más que él me pegue en la cabeza, gano 7 pesos. Y si me quiero pegar en la cabeza 80 veces, es lo que gano. Eso, gente consciente, pero hemos visto, aunque sea ejemplos de otros países más, vamos a decir, educados y todo, léase España, Francia, Alemania, que cuando pensaron que ya más o menos ya habían salido, se tienen que retirar porque no habían salido. A mí lo que me preocupa es esta frustración que pueda llegar a tener la gente. Eso puede ser peligrosísimo. Jacobo, la estamos teniendo, porque nadie sabe, hasta que no se tenga una cura para esta situación,
la frustración va a ser constante. O sea, conozco gente que se vacunó y les dio coronavirus y están en el hospital. Y no sabe si es otra cepa o qué está pasando. Igual no tenemos la salida. Tenemos algo que se ha aminorado. Pero hasta que no estén todos vacunados o haya lo que se llama la vacuna, esta del rebaño, no vamos a poder estar tranquilos. Claro que no. O sea, tú tienes toda la razón, Jacobo. No vamos a estar tranquilos porque no hay una cura. Eso es el problema. A mí lo que me da miedo, no miedo, pero estoy previendo que la gente se vuelva muy loco por esa frustración de sus expectativas que no las va a poder cumplir. Pero no te enfoques en eso. Tú no es que me enfoque en eso. No es que me enfoque en eso. Como lo dije, o sea, a mí me gusta, o parte de lo que es mi profesión, es irme adelantando un poco a lo que puede llegar a suceder. Por eso yo pido en este caso o en estos casos opiniones diferentes y las respeto, ¿no? No es que lo que yo pongo es una situación y me encanta oír que esperamos o que creemos las demás gente de esta situación, vamos a llamarlo así. ¿Sabes qué pienso yo? Hay mucha incertidumbre. ¿Tú te imaginabas alguna vez que íbamos a vivir esto? No, nunca. Es más, 15 días antes de que entráramos a la casa, o sea, ya casi hace un año, nadie se esperaba esto. Esperábamos que esto iba a durar, o al menos nos mentían o nos decían, o las expectativas eran de 2-3 meses. Por eso, entonces no hay aquí se ve, yo no sé, Anita, pero hay una cosa que se tiene que ver. ¿A qué estrato social te estás refiriendo? Claro. El estrato social de nosotros, el estrato social bajo. El estrato social bajo tiene que salir a como dé lugar, como sea. Ok, ese es uno de los que me preocupa. Si agarramos y jugamos ajedrez, como dices, hay diferentes fichas. ¿Qué fichas se van a mover más rebeldemente, por llamarlo de una manera, y qué fichas no? Fácil. O sea, aquí puede haber ciertas luchas hasta sociales. No soy negativo. La clase media va a ser la más, o sea, es la que ya no va a existir. La clase media se va a bajar. Sí, la clase baja se va a quedar. Pero y la clase baja o la clase ex media baja va a ser gente de lo que yo me refiero, gente frustrada. Cuando uno está frustrado es muy salvaje. Enojo. Claro, hay enojo, y el enojo te trae a salvajismos. Perdóname, no sé pero eso ya existe. Hoy. Eso ya Yo está pasando. No va a pasar, eso ya está pasando. Exacto, es lo que te iba a decir. Está bien, por eso yo dije a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. No el problema, lo que yo tristemente y no me gustaría vivir es que esto se puede explotar. Pues ya está Vamos explotando. a ponerlo así. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó fue al revés. Una explosión de que todo el mundo tenía algo que hacer. Porque había progreso, porque pusieron dinero para el progreso. O sea, vamos a hacer coches y vamos a hacer... vamos a hacer la ONU y vamos a hacer 10,000 cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros no sabemos, para empezar, qué va a pasar después de esto, si esto es considerado una guerra. Lo que sabemos, lo que tenemos ahorita. Ahorita tenemos una clase media que se fue para abajo, una clase alta, inmensamente alta, que se puso en alta, no tan inmensamente alta. O sea, hay gente que tiene billones de dólares, que esas ni vamos a hablar, pero gente millonaria, pues ya dirá, mejor me cuido mis millones. O sea, ya no es tan, porque vamos a decir nada más tan sencillo como
los que tienen, ¿cómo se llaman esto? Los de hoteles, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama esto? Que tiene como consorcio de hoteles, ¿no? Y compran Sí. puros hoteles o compran puras edificios para oficinas, etcétera. Todo lo que son Los hoteles inversionistas. son inversionistas, pero ¿cómo se llaman esto? De bienes Ahorita te raíces digo. o... Bienes raíces, Administradores. básicamente bienes raíces, ¿no? Todos ellos se fueron para abajo. Las líneas aéreas van a ver cómo sacan adelante. La que sacó la cabeza para afuera ya no nada en billones. Los cruise se fueron. Sí, los cruceros, ya también. Todo lo que es Entonces, turismo, exacto. ya nos podemos Por eso, olvidar. aquellos que son súper millonarios, se les bajó. Los que son ricos son un poco menos ricos, clase media se fue un poco más abajo, todo el mundo se fue para abajo. No significa que esto no puede volver a crecer. Sí puede volver a crecer. Somos diferentes. Yo diría que nos va a tocar bastante tiempo ser diferentes. Porque la gente pobre, por ejemplo, que no perdió dinero, perdió mucha gente. En la tele salió un señor de 93 años, no sé cuántos tiene de descendencia, se murieron 7 personas de su descendencia. Que no lo sepamos. Que no sepamos, no, pero estoy hablando clase media a lo mejor baja o era, no sé, si yo estaba en un coche con una nieta, 7 personas de su descendencia. Ellos perdieron muchísimo gente. Nosotros perdimos menos gente, quizás bastantes, pero por familia menos, pero perdimos mucho dinero, perdimos mucha posición que antes teníamos, mucho acomodamiento, mucha tranquilidad. Entonces tú me preguntas, ¿qué va a pasar? Pues esas pérdidas, enfrentarlas. Y no sé cómo las vamos a enfrentar. Con menos, a lo mejor, sí yo sentía, yo no sé ustedes, pero yo sentía que la gente ya no tenía valor al dinero. De verdad, o sea, yo veía que la gente pagaba fácil $5,000 por una cartera, una bolsa de mujer, Birkin o lo que sea. Fácil, $5,000. Yo decía, pero Dios mío, $5,000 se compran un coche. Bueno, yo soy así. Una persona de clase media se puede comprar un coche fácil con $5,000 y esta se lo gasta en una cartera. No hay concepto de dinero. Ahorita sí va a haber. Bueno, ahorita cuídalo un poco. Bueno, estamos ya muy cerca de el final de este segundo segmento. Ok. Raquel, ha estado de Yo me veras estoy quedando sin interesantísimo. ¿Perdón? Es que me estoy quedando ya sin batería. Sí, ha estado de veras interesantísimo, Raquel. Yo creo que hay más temas en los que nos podrías ilustrar, así que nos vamos a poner de acuerdo con Ana Encantada. para seguir, o sea, volverte a invitar, y agradeciéndote muchísimo la de hoy, además felicitándote por ser el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Y reconociendo qué enorme logro ha sido ser doctora en un mundo donde tuvieron ustedes que verdaderamente abrirse el paso a machete limpio. Entonces, así es cierto. En reconocimiento a tus logros y en agradecimiento a lo de hoy, muchísimas felicidades. Te lo agradecemos profundamente y quedas invitada para una próxima plática, por supuesto. Gracias, Aarón. Fue un placer conocerlos a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer conocerlos. De verdad, yo quedé muy impresionada con un grupo como el de ustedes, que de verdad empujan hacia adelante. Y bueno, si logré algo con esta plática, estoy más que satisfecha. Espero que lo puedan pasar
a lo que es abuso, porque es exactamente igual. Podemos Claro hacer que todas sí. estas herramientas en nuestra vida diaria. Y, le voy a pedir por supuesto, le voy a pedir a Ana que te mandemos el link para ver el video ya subido en YouTube. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Al contrario, Encantada de Gracias. conocerlos. ahí Gracias. viene, Igualmente. se va a despedir Ana, esperen un momentito, ahí está Ana. Ok, Ana, ya estamos despidiendo el programa, ¿tienes algo más que agregar? No, se me acabó la pila, perdón. Otra. Gracias por la Pues traigo la invitación, pila, Ana. No, gracias a ti, te agradezco muchísimo, No, Raquel. al contrario, fue un súper placer conocerlos. Súper Muchísimo. placer. Y ya quedé con ella de que nos vamos a poner de acuerdo para pedirle otro tema y otra plática de lo bueno que estuvo. Okay. Encantada. Muchas gracias. Gracias. Encantada. Gracias. Tengan una Gracias a semana todos. Buenas excelente. noches, buenas Mil noches. gracias. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche con el tema tan importante de la pandemia que es el abuso que ha sido la pandemia. Nos ha roto todas nuestras costumbres, rutinas, trabajo, hogar, todo ha sido afectado por esta pandemia. Y como es una situación ya extrema, es importante entender cómo manejar esta situación, cómo manejar los momentos extremos de esto en cualquiera de sus manifestaciones. Y para eso la doctora Raquel Preciado nos ha dado una plática extraordinaria, la cual agradecemos mucho. Y también les agradecemos a ustedes el haber estado con nosotros y por favor, suscríbanse a nuestro canal y estén pendientes de lo que próximamente aparecerá en El Rincón de la Locura. Buen tiempo a todos. Gracias.